trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá si es sí o no es. Ay, no, no es. Bienvenidos a bordo, a una semana que amenazaba crítica con grandes cambios en el gobierno y que de repente, Javier, todo parece haberse congelado. Pero no es así. Como dirían antes, atenti. Porque Alberto viene conversando con mucha gente que no es partícipe ni de Máximo, ni de Cristina, ni de la Cámpora. Algunos más tenues, como el caso de Roberto Labaña, sí. Otros más agresivos, como el caso de Fernando Grey, sí. El intendente que, recuerden ustedes, se le opuso sin éxito, pero haciendo un ruido importante, a Máximo para conducir el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Le logró demorar la nominación. Exactamente. Bueno, sujeto a derecho. Exactamente. Bueno, quiero decirte que de todo este asunto, donde no cambian por el momento a Guzmán, que lo mandan mañana a Estados Unidos, a la Washington, a seguir toda la historia del Fondo Monetario. No sé por qué viaja tanto, porque la verdad, para arreglar las cosas con el Fondo Monetario las resuelve por teléfono con Zoom. Fue una de las condiciones, que no vinieran los enviados del fondo acá, sino tratarlo allá, por el gesto político que entrañaba visita de funcionarios del fondo. Bueno, yo creo que todo esto va a cambiar en algún momento, porque Alberto Fernández tiene tres alternativas dentro de este mundo de la suspensión, de demorar y postergar los problemas. Tres. O sigue como está, que está muy mal, o rompe en alguna medida con Cristina, o negocia con Cristina. Sí. ¿A vos qué te parece que va a hacer? Yo creo que va a intentar negociar. Bien. No lo veo rompiendo. Bien. Como yo soy un hombre mucho más extremista que el joven García y tengo menos tolerancia, les digo que Alberto Fernández va en proceso de ruptura con Cristina Fernández de Kirchner, con Máximo Kirchner y con toda la compañía que representa la Cámpora. Como se dice en inglés, se hinchó las pelotas de la doctora de Kirchner. Sí, yo coincido con vos. No, el inglés. Dijiste que no coincidía. No, porque yo creo que a él lo obligan a romper. No es que él quiere romper, él quiere negociar y él nunca quiso romper. El problema es que está forzado a romper porque el otro lado no quiere arreglar. Bueno. Quieren decirle, esto es tuyo. Es probable que esto sea así, pero tenemos que pensar desde esa perspectiva, de esos tres puntos, de esas tres alternativas, la que me parece que tiene más andamiaje es la de la ruptura. Sí. Un alejamiento y, diría yo, un enfrentamiento. Este es un tema, creo que bastante importante para observar, porque es un proceso de evolución que hemos tenido en los últimos días y que vamos a ver cómo sigue, porque él va a tener que tomar decisiones y creo que algunas decisiones se van a tomar esta semana. A propósito, estaba viendo en el teléfono una frase de hoy del compañero Cafiero, del canciller que estaba recibiendo hoy a Lasso. Decía que el único imprescindible era Alberto. Eso fue lo que dijo hace 4 días. Sí, yo te estoy diciendo lo que dijo recién salido del horno. Santiago Cafiero dijo: nadie obliga a nadie a ser parte de un gobierno en el que no coincide con el rumbo. Más o menos... Muy parecido a lo que dijo Guzmán. Exactamente. Por lo tanto, tenemos una novedad acá. Esto que estamos diciendo del enfrentamiento va avanzando. Mañana, Javier,
tenemos un lío en ciernes, exacto, que es el tema del Consejo de la Magistratura. El capítulo del Consejo, que no solo es la lucha interna entre ellos, sino la lucha con el Poder Judicial, porque mañana... Con la casta judicial, según Cristina. Según Cristina, que tuiteó ahora que de la casta que no se habla, que se habla de otras castas, sí, sino que no se habla de la casta judicial, porque mañana Rosati asumiría la presidencia, o reasumiría para la Corte Suprema, la presidencia de la Corte, del Consejo de la Magistratura, cosa que la Corte Suprema, a través de un fallo, dio tiempo a la política para que se pusieran de acuerdo para una nueva ley que no sea inconstitucional como la que redactó Cristina en el año 2006. Si no ¿Mañana es el problema? Mañana asumiría Rosati. En realidad el problema no es mañana sería un acto formal, ajá, de asunción. El problema es cuando esté el nombramiento de estos 7 nuevos miembros que, según la antigua composición del Consejo de la Magistratura, tienen que ser nombrados. Pero según la Corte, los 7 tienen que ser al mismo tiempo, y el gobierno ya, a través de una medida precautelar de un juez de estos que siempre aparecen, está impugnando, suspendiendo los 2 que nombra la oposición, Luis Juez y Roxana Reyes. Si los 7 no juran juntos, no pueden jurar. Esta semana se va a develar... ¿Pero esos cuándo juran? Deberían, el martes hay reunión del Consejo de la Magistratura presidida por Rosati, todo indica, y ahí se hablaría, incluso algunos sostienen que podría ser que le tomen juramento en ese momento, si ya están definidos los 7 nuevos miembros del Consejo de la Magistratura, que pueden ser nombrados incluso por poco tiempo, porque después puede salir una nueva ley que dice otra cantidad de miembros. Ahora, la impresión que uno tiene es que este no es un conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte Suprema. No es un conflicto de poderes, sino entre el kirchnerismo y la Corte Suprema. En realidad sí, y el kirchnerismo, que para esto no están peleados, porque detrás de esta movida contra la justicia están Cristina, Alberto y Sergio Massa. Los 3 están de acuerdo en que no permitir que la Corte Suprema se quede con el Consejo de la Magistratura, o con la presidencia del Consejo de la Magistratura. Hay gente que no entiende lo que una vez me dijo un miembro de la Corte, ya fallecido, que se llamaba Petracchi, a raíz de una nota que yo había escrito, que él pensaba que yo iba a escribir. Y me acuerdo que almorcé con él y en el medio de la charla me dice, recordaba a su padre que había sido también miembro de la Corte Suprema, y me dijo que el padre le había dicho que estuviera tranquilo siempre cuando estaba en la Corte, porque inevitablemente, de una manera o de otra, la gente siempre a último momento iba a pasar por la Corte, y en la Corte estaba él. Bueno, no iba a escribir la nota, menos la iba a escribir después de lo que me dijo. Claro. En fin, vamos con un video. Sí, pero sí que te digo lo que dijo Cristina. Cristina dijo que Rosati, de la casta que no se habla, es que Rosati firmó un fallo en el que él va a ser el presidente del Consejo de la Magistratura, y además también lo criticó por haberse autovotado a la hora de ser presidente de la Corte. Eso fue el señalamiento que le hizo Cristina, y que dijo que nadie habla de eso, que es absolutamente legal lo que hizo Rosati, ¿no? Sí. Bien. Cambiamos a un video del doctor Parrilli, del senador Parrilli, el hombre, el vocero de Cristina. Si uno mira las votaciones, los que hoy votaron a favor de la condena a Rusia son los que votaron a favor de, y son los que estuvieron, digamos, a favor de Inglaterra en la guerra que nosotros tuvimos con Inglaterra. Para mi gusto personal, yo creo que por lo menos la abstención hubiera sido una actitud más con nuestra tradición histórica, porque en realidad nosotros apoyamos a aquellos que después están en contra nuestro, digámoslo con todas las letras. Hablando sobre todas las letras, hay que reconocer que Parrilli y la doctora no solo no quieren reconocer la invasión de Rusia a Ucrania, tampoco quieren reconocer, por lo visto, las violaciones a los derechos humanos que cometen los rusos o las tropas de Putin, o de Putin, como corresponde decirle, en Ucrania. Es singular. Cristina nunca menciona a Putin. Nunca. Es como el Papa, que tampoco menciona al Papa, ni habla de la invasión. Nada. Pero sí el Papa denuncia con todo el rigor de su palabra y a través de algún medio periodístico visiblemente oficial, con uno de sus interlocutores, que el periodismo en la Argentina es un periodismo mezquino, ridículo, usó la palabra coprofilia. Coprofilia, lo que en la traducción de Fidel Castro, hoy estoy medio maleducado, quiere decir que los periodistas somos unos
come mierdas, chico. Tal vez tenga razón, pero se olvida que los curas, sacerdotes, obispos o toda la escalada que tienen ellos son muchos más los pedófilos que los comemierdas de la pluma y el papel. Déjame un dato de lo de Parrilli. ¿Sabés quién estaba sentado al lado de Parrilli? Ah, sí. Felipe Solá. Todo un gesto también en esto que estamos hablando de la ruptura, la no ruptura. Bueno, Felipe Solá, que está todavía muy ofendido, quizás definitivamente ofendido con Alberto Fernández, se sentó al lado de Parrilli en el Instituto Patria cuando se hacía toda esta declaración de que no importan los muertos, no importan la invasión, no importan los derechos humanos, sino que importa que la comete gente que era amiga nuestra. Javier, quiero pasar ahora a dos temas. Antes que nada, ¿saben quién viene esta noche acá? El argentino más famoso. Por lo menos el más famoso de los últimos Del que hablan meses. todos, del que todos hablan. Del que todos hablan, del que de algunos ya empezaron a decir, caso Domingo Cavallo, pero yo a Domingo Cavallo hay cosas que le creo, otras que no le creo, que va a ser el próximo presidente de los argentinos. Durán Barba también. Durán Barba dijo otra que va a ir al cuestión. balotaje. Exacto, que iba a estar en la doble vuelta presidencial del año próximo. Me refiero, señoras y señores, al transitado hombre de los medios, Javier Milei, que nos va, a dar un reportaje aquí in situ. Y si la cámara lo decide, lo mostramos. Sí, ya lo mostraron. ¿Ya lo mostraron? Sí, No lo había visto. El director es muy rápido. Hola, Javier. Hola, Roberto. Hola, Javier. Bien, te cuento, Javier, que los últimos 3 días hubo 2 acontecimientos casi históricos. Uno está referido al tema de lo que fue la Semana Santa en la época que gobernaba el doctor Raúl Alfonsín, y fue el levantamiento de Aldo Rico. Bueno, digo Aldo Rico, no fue el único, que después de varios días de zozobra en la Argentina, movilizaciones de la gente contra los militares que decían que iban a reprimir a unos o a otros, no ocurrió nada de eso. En último, todo terminó en una gran charla, un día que se dijo la casa está en orden, hubo algún tipo de compensación y esto sí lo que quiero consignar. Todo el mundo escribió, dijo, repitió en los medios que ese episodio, el de Semana Santa de Raúl Alfonsín, fue el fin del partido militar. No hubo un muerto, afortunadamente. Pero no fue el fin del partido militar, porque el partido militar siguió funcionando y además intentó hacer un golpe de Estado posteriormente, porque a Alfonsín no le querían hacer un golpe de Estado, le querían arrancar concesiones con el tema de los derechos humanos para no ser perseguidos por la justicia, cuestión que lograron. Pero independientemente de eso, el golpe militar lo dio el coronel Seineldin. Y mucho más grave. Y fue un episodio muchísimo más grave, donde el presidente, además, que en ese momento era Carlos Menem, hasta asumió posiciones, yo diría, medianamente heroicas, porque hubo intercambio y fue tiroteado. Otra historia. Pero el fin del partido militar en la Argentina, ese fin fue, señoras y señores, cuando estuvo Carlos Menem de presidente, nos guste o no nos guste. El otro aniversario está referido a los 10 años de la expropiación de YPF. Y sobre ese tema quiero hacer algún tipo de recordatorio, porque habló Cristina, no sé si habló Alberto Fernández, no. Habló la gente de YPF, que habló está Axel, ahora en YPF. Axel. Habló Axel, orgulloso de haber claro. sido el autor de la expropiación, del cambio del control de autoridades, como un hecho majestuoso, nacional y popular. Bueno, yo quiero decirles algunas cuestiones. Cuando fue la expropiación de YPF, esta que están festejando, en realidad Cristina Fernández se estaba expropiando a sí misma, porque su marido, Néstor Kirchner, había cedido o había contribuido a que una familia muy cercana a él, que manejaban el Banco de Santa Cruz, que son los Eskenazi, y se integraran a la sociedad de YPF
con la española Repsol. Sin pagar nada. No, se iba promesa a pagar, de que iban a pagar con utilidades. Exacto. Cuando fue la expropiación luego, se ve que hubo algún problema de disgusto en el medio, entraron a YPF casi a las trompadas, pateando sillas y preguntando dónde está la caja, que era la plata. No había plata en ese momento, las empresas para el señor Kicillof de entonces se manejaban de otra manera, no con efectivo, pero evidentemente eso no lo sabían. Y desde entonces, la doctora Cristina Fernández de Kirchner nunca más se vio con la gente de Eskenazi, en particular con quien era el interlocutor casi cotidiano con Néstor Kirchner y hasta con ella, que era el señor Sebastián Eskenazi. Lo sacó de la cancha, más allá que tanto el hijo de Cristina, Máximo, como su asesor principal, el hombre que en alguna medida le sugiere ideas y proyectos, que es el señor Zanini, sí, siguieron vinculados a ese banco, sea para tener depósitos o sea para trabajar ahí. Hasta ahí ese punto. Dicen que en los 10 años posteriores, en estos que hemos pasado, bueno, que fue todo un éxito. La verdad, no fue todo un éxito. ¿No es así, Javier? YPF perdió el 75% de su valor. Argentina le pagó 2 años después de esa expropiación, $5.000 millones. Está en juicio por los que algunos dicen otros 5.000. Ese sería el peor escenario para Argentina, pero mucho dinero en una compañía que hoy vale en valor bursátil 1.500 millones. Ahora, bueno, hay muchas compañías en la Argentina que se vinieron abajo también por las distintas crisis. Pero buen negocio no es. Buen negocio no ha sido un pésimo negocio, y sobre todo para aquellos que compraron acciones. Pero en 10 años, YPF no aumentó la producción, porque no tiene capacidad de transporte, puede sacar más de lo que sea, pero no lo puede transportar. O sea que tiene un problema casi físico. Claro. Recién empezaron a explotar Vaca Muerta el año pasado. Trataron de suplantar a Repsol con Chevron, no pudieron, porque le salió todo mal, lo hicieron todo mal. Al señor Brufau de España, de Repsol, el titular de Repsol, en Europa le dieron el premio al mejor empresario de Europa por haberle vendido por el precio que le vendió a la Argentina, a Kicillof y a la doctora de Kirchner, haber hecho una ganancia tan espectacular. Esto es parte de la realidad, y hay un dato que siempre la obsesiona a Cristina, que es el tema de la deuda de la Argentina, de la deuda de Macri, de la deuda de los empresarios, de la deuda de los sindicalistas, de todos los demás que tienen deuda. Yo quiero preguntar, ¿qué sabe Cristina de la deuda de YPF? Porque la verdad, nadie sabe muy bien cómo ha sido lo de la deuda, cómo se contrajo, quién la contrajo, a dónde fue a parar la plata de la deuda. Hay infinidad de preguntas que en la Argentina no se hace sobre el tema de YPF. Y quizá las tenga que responder tanto Cristina como Kicillof, que se la pasan festejando lo que no se puede festejar. Ay, queda un juicio. Todavía queda un juicio. Claro, exactamente. Javier, ¿qué más tenemos? Vos que tenés la guía de todo esto. No, tenemos el proyecto de doblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero eso lo podemos hablar con el señor Milei. ¿Qué más? No, después las condenas a Uribarri que se conoció esta semana, lo del famoso lawfare, que nadie dice que es lawfare. Exacto, solo hay lawfare para Cristina. Porque todo lo demás ya condenados, como fue Uribarri, como fue Barata, como fue Devido, como fue el propio Mauro Boudou. Bueno, de esos no se dijeron lawfare, nadie gritó lawfare. La única que tiene, le aplica la doctrina de esta conspiración multifacética de los medios, los poderes fácticos, solo están contra Cristina. Los demás están bien detenidos, como José López, que seguramente están bien detenidos, pero digo, nadie dice nada sobre eso y nada los defiende, ni el propio cristinismo. Bueno, me das la frase con la cual pasamos a un corte antes de venir con Javier Milei, nuestro invitado. ¿Tengo la de Culfas o la de Cristina? La que quieras. La de Culfas, que dijo, nos gustaría que este plan no sea solo el de Alberto Fernández, pero después fue un poco más divertido lo que dijo,
porque habló de los cortes, que con Milei también podemos hablar de los piquetes, porque sí, tienen unas propuestas sobre el tema, pero dijo, estas organizaciones, las que cortan las calles, en muchos casos también son un sindicato de pobres. Terminan acumulando más cuanto más pobreza hay. Bueno, convengamos que esto también rodea este nuevo esquema que me parece que se viene en la Argentina. Esto que les dije de Alberto Fernández, un hombre que pasó de decir, me torturan demasiado, a decir ahora, soy presidente y me tiene las pelotas hinchadas. En un minuto volvemos. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias, diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en Macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible, instalando 2 plantas de biomasa para producir energía limpia y renovable. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sentí sus sabores. Sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva. La transformación no para. Vicente Lopear, acción de pasarla bien en Vicente López. Hacelo saludando al sol en la costa, en bici, explorando, bailando o simplemente disfrutando. La costa de Vicente López, el mejor lugar para Vicente Lopear en verano. Tarea imposible la de un periodista hoy preguntarle algo nuevo a Milei, porque estás, Javier, en todos lados, te cambió la vida, casi ya no sos economista, sos un hombre de la política, hablas de todo. Bueno, si uno quiere ser presidente tiene que hacer eso, ¿verdad? Sí, pero yo no siento que haya dejado de ser economista. Y mucho menos, o sea, mi posición liberal. Bien, entonces a propósito de eso, hay algo que yo no entiendo. Vos observás un panorama sombrío sobre la Argentina, estás hablando hace mucho tiempo de que el país se va a dar la piña, en realidad ya se la dio, creo, tal tema inflacionario, etcétera. Pero, por ejemplo, una personalidad allegada a vos, como es el caso de Maslatón, y también puedo referirme a algunos economistas profesionales, medianamente respetuosos,
como el caso de Álvarez Agís, podría mencionar otros, que hablan de que la Argentina tiene un futuro promisorio, que está todo para arriba, que se va todo para arriba. ¿Cómo es eso y esta contradicción interna que tenés vos, o cercana? A ver, primero, Carlos es un gran entusiasta, no es parte claro, no es parte de... Pero él mismo lo dice en las redes, o sea, no estoy diciendo... O sea, es alguien que apoya fuertemente, que es entusiasta, digo, que adhiere a la idea de la libertad, pero no es alguien orgánico, digamos, de lo que es la libertad avanza. Ahora, y en esa lógica, cada uno, digamos, como liberales opinamos lo que se nos da la gana y podemos tener opiniones distintas, pero vamos por partes. A ver, Argentina se pega a la piña, Argentina se ha pegado una piña. A ver, Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy el tipo de cambio oficial es 70, al paralelo 130. Listo, o sea, ahí hay algún problema que no fue mal. No solo eso, Argentina, además, su PBI no ha pasado de un determinado nivel desde el año 2011. Hoy en términos per cápita, el PBI per cápita de Argentina, ¿sí?, es 14% menor que el que teníamos en el año 2011. A ver, la caída de hecho, la caída del 2002 fue de 10,6%. Por lo tanto, o sea, y es así que fue una linda piña. O sea, esto también. No solo eso, sino que además tenemos los salarios del 2003, los salarios reales. Tenemos el PBI per cápita del año 73 y tenemos una productividad de los años 50. Por lo tanto, o sea, Argentina claramente se dio una piña y por eso tiene 40% de pobres y tiene 10% de indigentes. Ese es el primer punto. Segundo punto, la cuestión inflacionaria es una cuestión muy grave. Para ponerlo en números, en la convertibilidad, una vez que se alcanza la estabilidad, digo, que se corrige los precios relativos que venían de las dos hiperinflaciones anteriores, Argentina tiene un promedio de inflación del 1% anual. Es decir, que requería 70 años duplicar el nivel de precios. En el primer tramo kirchnerista, con una inflación promedio del 10%, la cantidad de años para duplicar el nivel de precios pasó a 7. O sea, en el gobierno de Cristina, que trepó al 20, es decir, que cayó a 3, digamos, o sea, 20 es 3,5, perdón. Después trepó a 30. ¿Sí? En el tercer gobierno de Cristina. Es decir, que estamos hablando que para duplicar el nivel de precios se necesitaban 2,33 años. Después Macri vino con 40. Quiere decir que para duplicar el nivel de precios se necesitaba 1,75 años. Hoy, ¿qué tenemos? Que si miro la inflación respecto a los últimos 12 meses, estoy en 55. Si miro la inflación del trimestre y la anualizo, estoy en 80. Si tomo el dato punta, estoy en 117. Si tomo alimentos, que es un indicador líder de la inflación, estoy en 130. Pero recordemos que alimentos tiene que ver con la evolución de los transables, es decir, con los bienes, digamos, que Argentina exporta. Es decir, que son vinculados a los commodities. Entonces hay que corregir por brecha. Quiere decir que entonces la verdadera inflación en Argentina estaría viajando a niveles del 350%. Por lo tanto, o sea, la situación no solo que es muy delicada en el plano de lo que tiene que ver con el crecimiento, sino que es muy delicada en términos de lo que tiene inflación, es muy delicada en lo que tiene que ver con el nivel de actividad y es muy delicada por lo político, porque las grandes crisis de Argentina, con los problemas fiscales, externos, monetarios, se terminan precipitando y se vuelven así épicas, explosiones épicas, cuando cae la demanda de dinero. ¿Y qué es lo que hace que la demanda de dinero caiga? La crisis política. Cristina está todo el día fogoneándola. Te puedo cortar ahí porque si no, la cantidad de preguntas que tenemos no te las vamos a poder hacer. Es algo que te hago recurrentemente. Exacto. Escúchame, no me gustás más cuando estás irascible, pero... no te gusta esta versión Milei amigable. Exacto. No, pero lo que pasa es que, digamos, hay una parte de la política que está todo el día que me quiere irritar porque quiere hacer rédito electoral con eso. ¿Y por qué dicen que, por ejemplo, Massa y el gobierno de Fernández en alguna medida te estimula para jorobar al
al partido de Rodríguez Larreta y de Macri, etcétera. A ver, eso es una paranoia que viene de la época de Marcos Peña. Marcos Peña tenía una obsesión que creía que yo lo criticaba a él porque eso, digamos, me mandaba a Massa. Digo, primero, es obvio que entonces, digo, me investigan, pero parece que no tanto como, digamos, para si no mapeo en sus preferencias, por decirlo de alguna manera. Pero además, es decir, ¿cómo es mi comportamiento en la Cámara? Todas las cosas que mandó Massa, voté todas en contra. O sea, ahora, ellos fueron los que le dieron la mano al oficialismo para que pueda sacar el ajustazo del FMI, con el FMI, ¿no? Porque yo voté en contra también ahí. Entonces, la realidad, lo que debería entender el señor Marcos Peña, que lo criticaba porque era un inútil, un inepto, un incompetente. Y que es ese es el Milei que... Claro, que aparte lo llamaba, en ese momento lo llamaba Marcos Piña porque se decía lo que iba a pasar. Claro, entonces hay como una cuestión así patológica de vincularme con Sergio Massa, lo cual es falso. No solo eso, sino que además, digamos, o sea, algunos de los que ustedes mencionaron, o el socio del que mencionaron, van a reuniones con empresarios y dicen la misma mentira. Es decir, van y le mienten a la gente. Ahora es interesante porque en una cuestión absolutamente protocolar, donde cuando tenemos las reuniones de labor parlamentaria, donde Sergio Massa, como presidente de la Cámara de Diputados, saluda a cada uno de los diputados, uno por uno, y se toma el laburo de saludarlos por el nombre, de hacerle alguna pregunta. Una persona muy cordial, esa es la realidad. Cuando yo me estrené en la función, me saludó. Y esa foto se viralizó y todos los cambiemitas me dijeron un montón de cosas. Ahora, cuando yo estaba con una responsabilidad institucional, porque estaba con el presidente de la Cámara. Qué interesante, ¿no? Porque en una reunión donde Larreta lo podría haber esquivado, estaba y se sacó, digamos, tiene la misma foto. Y después se sacaron una foto juntos. Y ahí los cambiemitas dicen, qué gran integrador, Horacio, vamos, muchachos, ¿por qué no se ponen de acuerdo con lo que quieren hacer? En realidad, Rodríguez Larreta y Massa están integrados hace mucho tiempo. Por eso. Bueno, pero ese es otro tema. Ahora, y puedo hacer otro descargo más para que digo que estas mismas estupideces las dicen estos personajes, digamos, como Larreta o Santilli, en reuniones privadas con empresarios, porque después me cuentan, me entero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También siguen insistiendo de que a mí me financia Eduardo Urnequian. O sea, a ver, yo era el economista jefe de Corporación América. Y el día 9 de diciembre yo renuncié a mi trabajo. ¿Por qué? Porque el 10 acá hay una cuestión mucho más importante que no tiene nada que ver si renunciaste o no renunciaste. Todo el mundo sabe lo que es sacarle un peso a Eduardo Urnequian. Bueno, por eso. Así que eso es imposible. Bueno, está bien, digamos, o sea, está claro, esa es la realidad. Es más, cuando yo decidí lanzarme, a mí me llamó Eduardo y me dijo, ¿hacía falta que te metieras en este quilombo? O sea, me vas a traer problemas. O sea, justamente a Eduardo no le gustó la decisión. Me decía, hacía falta esto. O sea, digo, si acá trabajaba, ¿qué hice? Para evitarle problemas a la empresa, hice licencia sin goce de sueldo. Y cuando accedí a la banca, renuncié antes de estar formalmente en la banca. Entonces, vamos. Entonces, y lo que decís vos, Roberto, es así. Ahora, yo tengo una ¿puedo hacer una pregunta sola? Sí, claro. Y después te doy todo el espacio a vos. Era con esa. Vos hace 48 horas dijiste que estabas a favor de que la gente pudiera tener la cantidad de armas que quisiera. Sí. Es una revelación liberal, digamos, que provoca algún tipo de shock. ¿Me la puedes explicar en menos de un minuto? Sí. A ver, cuando las armas están prohibidas, o sea, los que no pueden acceder son los honestos, los delincuentes las tienen igual. Por lo tanto, cuando vos prohibís las armas, el costo esperado de un crimen baja. Entonces el beneficio esperado aumenta y la actividad por ende aumenta. ¿Y qué muestra la evidencia empírica? Que, por ejemplo, en Estados Unidos, que hacen este tipo de estudios, o sea, los estados que tienen libre portación de armas tienen menos delitos que, digamos, estas versiones progres que terminan generando mucho más delito. Ahora, en ese caso, si uno lo traslada, por ejemplo, al uso de drogas, también estás
interesado en la libertad del consumo de drogas? Ahí el tema de la droga es una cosa más compleja. ¿En qué sentido? La pregunta es quién paga la cuenta. Es decir, supongamos que Javier se quiere drogar. Ok, yo no tengo ningún problema en que Javier se drogue. Ahora, el tema es quién paga la cuenta. Porque si vos tenés estado de bienestar... El padre paga la cuenta. Yo no me quiero meter en las cuestiones entre ustedes. O sea, ese es un problema de ustedes. Yo lo que digo es la siguiente. O sea, si alguien decide hacerlo, yo no tengo problema. O sea, yo no tengo problema. Lo que a mí me molesta es que me pasen la cuenta. Claro. Entonces, si vos tenés estado de bienestar, ese estado además se ocupa de lo que tiene que ver con la salud. Entonces, si una persona decide drogarse y arruinar su vida y los costos los tengo que pagar yo, no. ¿Cuál fue la reacción de Friedman, de Milton Friedman, cuando su hijo se hizo adicto al consumo de drogas? No sé cómo reaccionó Milton Friedman, pero Milton Friedman tiene un análisis muy parecido con el tema de la inmigración. Es decir, Milton Friedman pertenecía a una familia polaca que va a Estados Unidos, ¿sí? Llega a Brooklyn, ¿sí? Y bueno, entonces... Y él decía, bueno, ¿estamos a favor o no de la inmigración? Bueno, depende la respuesta. Dice, y mire que yo, digamos, o sea, vengo de una familia judía de Polonia que se vino para acá. ¿Y por qué decía eso? Porque todo depende si hay estado de bienestar o no. Claro. Porque si hay estado de bienestar, ¿cuál es el problema? El problema es que va a venir alguien mientras que a usar tu estado de bienestar y vos tenés que pagar la cuenta. Entonces, en ese caso te terminan regulando. Es decir, claramente que lo mejor sería que ni siquiera existieran las fronteras, si fuera por eso en el límite del anarcocapitalismo. Pero el problema es, bueno, primero que los estados existen, entonces digo, vos tenés una condición inicial, lo que se llama condición de estado, ¿sí? Y la otra es que encima hay estado de bienestar, entonces digo, te tiene que trasladar la cuenta. Entonces, yo digo, sería más proclive, en línea con la visión libertaria, es desmantelar el estado de bienestar para que podamos avanzar en una mayor libertad. Pero, ¿qué pasa? La libertad también implica responsabilidad, y así como vos vas a disfrutar de los beneficios de tu acción, también te tenés que hacer cargo de los costos. Entonces, y si los políticos siguen promoviendo una sociedad de preadolescentes, bueno, la cosa termina con estos problemas que tenemos ahora. ¿Vos? Yo quería volver a la parte política, sí, que tiene que ver por lo que decías de los cambiemitas o de Juntos por el Cambio. ¿Vos descartás de plano una gran paso opositora en la que vos participes con tu espacio en la de Juntos por el Cambio? De ninguna manera voy a estar en Juntos por el Cambio. Bien. No se mezcla el agua con el aceite. Pero te ves con Macri, te ves con Pichetto. Pero son cosas distintas. No, pero con radicales no te ves. Ah, bueno, claro. Ok. A ver, mi línea de separación es la socialdemocracia. Entonces, de un lado quedan los colectivistas, del otro lado quedamos los que defendemos al individuo, la libertad y la república en serio. ¿Cuál es la diferencia? Hay quien quedaría del lado colectivista. Los radicales, que son la Internacional Socialista. Quedarían también, por ejemplo, la Coalición Cívica, que son todavía más de izquierda que los radicales. Quedarían las palomitas tibias del PRO, como Larreta, como Vidal, como Santilli, y al mismo tiempo también quedarían los kirchneristas de ahí, claro, porque en el fondo tienen las mismas ideas de cómo funciona la economía, pero con malos modales. Es decir, entonces, por ejemplo, a Horacio Rodríguez Larreta le encanta hacer obra pública y le encanta el keynesianismo, pero lo dice con buenos modales. Kicillof ni siquiera conjuga bien los verbos, pero digo más o menos lo mismo. Pero dicen lo mismo. De hecho, hay discursos de Cristina que dicen lo mismo que dice Larreta. O sea, es interesante ver eso. Hay que agarrar esos discursos. Cuando Kicillof era el ministro de Cristina, esos discursos infumables que hacía Cristina, sí, bueno, repetía el multiplicador keynesiano de la misma manera que lo repite Larreta. O sea, con lo cual, entre el pensamiento de Larreta y el de Cristina tampoco hay mucha diferencia. Y de hecho tiene una posición totalitaria respecto al poder cuando dice que quiere tener el 70% de la Cámara. Entonces, ¿para qué? Para que la Cámara le funcione como una escribanía. O sea, que en el fondo tampoco cree en la democracia y tampoco cree en la diversidad.
¿Y por qué dicen que vos no crees en la democracia con denuncias tanto a los partidos Bueno, porque, políticos? digamos, o sea, lo que están haciendo están proyectando. Es decir, yo en ningún momento dije que necesitaba el 70% de las cámaras para gobernar. Él lo dice. O sea, con lo cual, digamos, o sea, lo que están haciendo es proyectando. Ellos proyectan su totalitarismo sobre otros. De hecho, son muy totalitarios y muy fascistas, por ejemplo, cuando hacen los planteos a la Hegel. No, digamos, si vos no estás con nosotros, sos pro Venezuela. Eso es falso, eso, digamos, es un falso dilema, digamos, es una falacia, es el polilogismo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿quiénes quedarían? Quedarían los liberales, quedaría el peronismo republicano, quedaría el peronismo federal, quedaría el menemismo y los halcones de Juntos por el Cambio, si ustedes quieren, yo diría de Juntos por el Cambio porque hay, digamos, también otras personas que tienen las ideas bien orientadas hacia la libertad, aun cuando no estén adentro del PRO, por decirlo de alguna manera. Entonces, los halcones de Juntos por el Cambio es una mejor definición y que nosotros estaríamos dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos porque estarían del mismo espectro ideológico. Porque hay algo que es cierto y es lo siguiente. A ver, estos rejuntes electorales no funcionan. Pasó con la Alianza que era un rejunte electoral, ¿sí? Buen vehículo que le ganó al peronismo, porque en términos de resultado le ganó al peronismo. ¿Cómo fue el gobierno? Un desastre. Después vino el caso de Macri, no con Cambiemos. ¿Cuál era la idea? Ganarle al kirchnerismo. Le ganaron al kirchnerismo. El gobierno, ¿cómo fue? Un desastre. En esa situación quedó la idea de que el peronismo solamente podía gobernar. Y como en realidad son muy, muy verticalistas, podía funcionar. ¿Por qué? Porque todos supuestamente se alinean. Entonces se juntaron y ganaron la elección, le ganaron a Juntos por el Cambio. Ahora, ¿cuál es el problema? La realidad es que esa heterogeneidad ideológica hace que la choquen y este gobierno es otro desastre enorme. Entonces, lo que yo creo es que las agrupaciones deberían ser por ideología, por conceptos. Y obviamente que cuando vos haces esas agrupaciones y vas a tener diferencias, porque afortunadamente somos todos distintos y no necesariamente pensamos de la misma manera. O sea, por lo tanto, además nos beneficiamos con ese intercambio. Pero no es, por ejemplo, lo que quiere el señor Larreta, que quiere tener el 70%. Perfecto. ¿Qué más agregabas? No, yo te quiero preguntar, te postulás para presidente y el año que viene podrías tener la banda y el bastón. ¿Alcanza para tener el poder en Argentina o crees como Cristina que con eso no alcanza? Yo tengo una lectura de lo que fue el discurso de Cristina. Cristina, desde mi punto de vista, lo que intentó decir, esto es mi lectura, puedo estar equivocado o no, ella lo que trató de explicar es que tiene que ver con la forma que ella mira el poder y este tipo de cuestiones, y es que en realidad el verdadero poder lo tienen las corporaciones, toda una visión conspiranoica de cómo funciona el mundo. Exacto. En esa lógica lo dijo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que lo dijo en un momento donde está en jaque la autoridad del presidente. Y la verdad, es una persona con mucha experiencia, no tiene un pelo de ingenua. Por lo tanto, si vos lees el discurso puro, podés entenderlo la lógica de ese discurso. Cuando vos lo pones en el contexto político, le tiró con un exocet a Alberto. Ahora, yo creo que vos, si tenés el poder, lo podés ejercer, claramente. Lo que pasa es que vos, para ejercer el poder, vos tenés que estar convencido. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo estoy convencido de lo que hay que hacer, sé cómo se hace, y además tengo las agallas para hacerlo. ¿Viste qué educado que estoy, Robert? Sí, más que vos. Me está gustando. Mucho más que vos. Escúchame, ya que tenés agallas, pensamiento. ¿Coraje? Coraje también. En marzo del año que viene, por ahí, tenemos elecciones en la provincia de Buenos Aires, porque deciden adelantarlas. Vamos a las cuestiones prácticas. ¿Con quién vas de candidato? ¿Qué vas a hacer en la provincia de Buenos Aires? Que falta nada más que un año, y mucho antes para las PASO. Bueno, nosotros estamos trabajando intensamente para armar una alianza electoral, no sé si es el término correcto, digo, eso lo saben bien los que se dedican a este tipo de cosas, que además tenga fortaleza
en cada distrito. Es decir, nosotros no vamos a ir a hacer una presidencial. Como dice la policía, dame nombres. No te voy a dar nombres porque una de las cosas que pasa es que cuando vos das nombre y empezás a mostrar información, después vuelan los valijazos. Ajá, bueno. Tengo que ir a un corte. No te vayas porque por ahí después hasta podemos comer con el caballero. ¿Y a Álvaro no lo llevamos? A Álvaro también lo vamos a llevar, es un colado. Escúchame, volvemos en un minuto y mientras tanto vos tenías otra frase para decir. No, justo la dije, era la de Cristina. Bueno, que Cristina perfecto. dijo que con el bastón y la banda no alcanza, pero dijo algo más. Sí. Dijo, más si no se hace lo que se tiene que hacer, Claro. pero dejémoslo ahí. Pero acordate también que el tema de la banda y el bastón para ella realmente no tenía importancia, si no se lo quiso dar a Macri. Exacto, ¿no? exactamente. Volvemos enseguida. Gracias, Javier. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion, que nace de la autosuperación, que limpia el motor al límite de la perfección, optimizando el consumo para obtener el máximo rendimiento en cada litro, porque el poder de lo que llevas dentro te empuja a superar los límites. Nuevo Quantium, supera los límites. Llega la tercera edición del Premio Fundaciones Grupo Petersen a la innovación educativa. Dirigida a escuelas secundarias de San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Distribuirá 11 millones de pesos entre los 10 proyectos ganadores. Y uno puede ser el tuyo. Premio Fundaciones Grupo Petersen a la innovación educativa. Inscribite en www.fundacionesgrupopetersen.com.ar. Fundaciones Grupo Petersen. 20 años de compromiso con la excelencia en la educación y la cultura. Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Cumplimos años. Y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Por si no conocen a nuestro invitado, les digo que es una persona que, según algunos encuestadores, todos los meses sube un punto en la consideración general, razón por la cual de aquí a las elecciones va a estar más que mejor posicionado. A propósito de eso, alguien que del tema de sondeo sabe, que es el señor Durán Barbas, hace 48 horas que dijo que Javier Milei va a estar en la segunda vuelta. Sí. ¿Qué otro dato adicional? El otro dato adicional es que Scioli confesó que Lula se interesa claro, por personaje que ha aparecido en la Argentina. Claro. Te preguntamos, ¿hay una casta política que en alguna medida podemos compartir todos los privilegios que tiene? Pero me parece que también hay una casta económica, porque desde que te lanzaste con el tema de la dolarización, llovieron 10, 20, 30 economistas de fuste, con más o menos fuste, que salieron a objetar el tema y a tratarte como a disminuirte. Hay un conflicto y también un fuego amigo que tenés adentro. Bueno, en ese sentido, a mí, mientras que se discuta con honestidad intelectual, yo no tengo problemas en debatir el tema. Me parece que es lo que he estado contando en materia inflacionaria, mirar la historia monetaria argentina, me parece que implica pensar el problema. Ese es el primer punto. El segundo punto, que no es menor, hay una discusión técnica, pero hay una discusión moral también. O sea, estos días estuvo circulando el video del tío Rico y sus sobrinos que se dedicaban a multiplicar las monedas. Y entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Generaron una hiperinflación. Pero, ¿qué es lo interesante? Cuando ustedes falsifican la moneda, ¿cuál es el problema? Es que estás estafando al que la va a recibir. O sea, supongamos que, no sé, hacemos transacción en moneda de oro y yo consigo la forma de convertir el plástico en oro. Entonces empiezo a generar oro falso. Mientras que lo tengo en mi casa no pasa nada.
pero cuando lo meto adentro de la economía, estoy estafando a la gente. Claro. Sí, eso es una estafa. O sea, si te cambio un lingote por un lingote, te estoy jodiendo. Claro. Y más si, sí, pero no me contestaste lo de los economistas. No, pero esto, es que justamente quiero ir a esto. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que la emisión, el señoriaje, por ejemplo, financiar al gasto, al déficit fiscal, es una estafa, ¿no? Porque estoy como metiendo oro falso, por decirlo de alguna manera. Estoy estafando a la gente que está haciendo transacciones a la vieja cantidad de oro, o sea, a un nivel de precios que era menor, y por ende el que lo estafa termina siendo con el impuesto inflacionario es el gobierno. A ver, el gobierno en los últimos 2 años se llevó en materia de impuesto inflacionario, de señoriaje, 11 puntos del PBI. Es decir, muchos de esos economistas son cómplices de la casta política y ladrona. Es decir, porque están promoviendo algo que significa una estafa, que golpea entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los que menos tienen. Es decir, le golpea a la gente de laburo, del pobre tipo que va, se levanta a las 4 o 5 de la mañana, ¿sí? Se toma 2 colectivos para llegar al laburo, vive sacando cuentas. Son tan inmorales que defienden eso, defienden estafar a esa gente, por ejemplo. No solo eso, sino que además se pierde 1.58 de crecimiento cada vez que la tasa de inflación pasa el 20. Eso corregido en la historia argentina. Argentina tendría que tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Entonces, no tengo dudas que van a aparecer economistas financiados por los políticos a torpedear. ¿Por qué? Porque son cómplices de esos políticos ladrones. O sea, son cómplices. Por lo tanto, no tengo ningún problema. Aparte, el bajo nivel técnico de las críticas que hacen es verdaderamente, digo, sin ir más lejos, una vergüenza el presidente del Banco Central diciendo, no, bueno, lo que Milei no dice es que esto implica un ajustazo. Y la pregunta es, pero ¿cómo? ¿No es que el Banco Central tiene que ser independiente? Y me está diciendo que vos querés usar el Banco Central para financiar el fisco, que justamente es para cobrarte impuesto inflacionario, en realidad para llevarse el señoriaje, que es peor todavía. Entonces, digo, y así como lo dijo Pese, lo dijeron otro montón de impresentables, ¿eh? O cuando te dicen, ay, no, bueno, pero el problema es que si recibís un shock externo, ¿qué? ¿Te molesta que cambien los precios relativos? Entonces te puede decir, no, bueno, lo que pasa es que cuando tenés que resignar los precios, los recursos, como hay rigidez en el mercado laboral, vas a generar desempleo. Discúlpame, los problemas del desempleo no se arregla, digamos, o sea, generando inflación, se arregla corrigiendo la rigidez del mercado laboral. Entonces, todos esos planteos que se hacen son tremendamente de un nivel muy bajo. O cuando dicen, no, bueno, pero te quedás sin el control de la tasa. Pero eso lo dice gente que despotricaba contra Moreno. Moreno controlaba los precios presentes. Querer controlar la tasa de interés implica controlar los precios presentes y futuros, lo cual es una aberración aún muchísimo peor. O aquellos que directamente lo comparan con la convertibilidad, cuando la convertibilidad era dinero fiduciario, ¿sí? Y sistema de encaje fraccionario. Cuando yo, digamos, estoy proponiendo competencia de monedas, ¿sí? Eliminación del peso, ¿sí? Y un sistema de banca Simon que sea anticorrida. Entonces, o sea, están comparando un sistema que es del 1 al 7, es 3, el 3 era la convertibilidad, ¿no? O sea, dinero fiduciario, tipo de cambio fijo respaldado, con encaje fraccionario. Ecuador, por ejemplo, es 4. Está el presidente acá. Bueno, y yo propongo 7. Bueno, esto estaría bueno preguntarle, a ver si, como dicen algunos mentirosos, ¿sí? Economistas mentirosos, chantapufis, ¿sí? No, en Ecuador quieren salir. En realidad el que quiso salir en Ecuador era el chorro de Rafael Correa para estafar a la gente. Y la gente le dijo que no, O sea, es más, la única política de Estado que tiene Ecuador es justamente la dolarización. Es decir, es la que Estado está de acuerdo y no se la pueden sacar porque la gente no quiere que las estafe. Entonces, estos chantas en realidad son chorros cómplices de los políticos chorros. Entonces digo, yo no tengo problema, digo, o sea, después obviamente lo van a arropar de formato técnico. Y obviamente, en lugar de discutir las ideas conmigo, me menosprecian. Bueno, que hagan lo que quieran. ¿Sabe qué? Me importa nada. Es decir, yo voy a seguir dando la batalla cultural, voy a seguir explicando. Ahora, por ejemplo, la semana que viene voy a estar en Mendoza, ¿sí? Y voy a dar una charla sobre dolarización. O sea, entonces le voy a explicar a la gente sobre dolarización. Y entonces, yo seguiré dando la batalla. Y si yo tengo la dicha de que los argentinos decidan que yo sea el próximo presidente de la Argentina, ¿sí? Bueno, yo voy a proponer la reforma del sistema financiero que a la postre termine con la eliminación del Banco Central. Ahora, el punto es el siguiente acá. Si no me la quieren pasar,
por el Congreso, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque voy a hacer una consulta popular, voy a hacer un referéndum. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Cuando le pegue un tremendo cachetazo a la población, a la casta política que los quiere robar con el impuesto inflacionario, ahí se van a tener que alinear. Lindo cierre. Te agradezco, se nos va el tiempo. Te invito otro día, que vengas con tu hermana, así la mostrás. Con el jefe. Con el jefe, Con el claro. jefe. Quizás vos la convences. O sea, el problema es que el jefe no le gusta la cámara. No le gusta. Bueno, seguimos con el programa, Javier. Vamos a una nota ahora de alquileres. Antes, quiero una fotografía de Daniel Scioli, si la tiene el director a mano, porque hay una curiosidad que quería mostrarte, Javier, que la descubrimos ahí mirando algunas fotos, a ver si la tiene el director. Es esa, pero a mí me gusta que el enfoque es los pies. Fíjense. Las zapatillas. Tiene traje con zapatillas. Yo Muy no moderno, sé si es muy moderno. demasiado moderno o es un característico desaliño que tienen algunos embajadores de este gobierno. Porque también tenemos fotos de un señor Vaca Narvaja que nos representa en China, que me acuerdan cómo se presentaba, pero ahora es otra persona. Me parece que ahí hubo lavado y planchado chino. Más chino que argentino es ahora. Ahora es más chino que argentino. Ahí está. Bueno, Javier, ¿cómo es la nota de los alquileres? Vamos a ver así, la nota con Juan Carlos Dos Santos, que nada, en esta Argentina obvia, todos sabíamos que la ley de alquileres no iba a funcionar, no funcionó y ahora están poniéndose de acuerdo los que votaron la ley de alquileres para derogarla y un proyecto, él nos hace una propuesta o nos cuenta una propuesta que tienen desde el sector que él comanda. Hemos visto que las fuerzas políticas en Argentina han aceptado el gran fracaso que fue la ley de alquileres, quizás un previsible fracaso de la ley de alquileres y hemos perdido tal vez mucho tiempo y sobre todo los inquilinos y los propietarios, incluso plata. ¿Qué te parece a vos que fue la ley de alquileres en Argentina? Y después si podés contarnos un poco del proyecto que tienen ustedes superador de esta ley. Realmente es así como vos lo indicás, yo digo que es la profecía autocumplida. Desde que se estaba debatiendo esto, ya hace más de 2 años, nosotros veníamos alertando que de alguna manera esto iba a suceder. Iba a suceder porque era algo muy tironeado, muy traído de los pelos, mayoritariamente impulsado por un grupo de inquilinos que dicen o que decían representar a la totalidad de los inquilinos del país cuando esto no era así. Había otras organizaciones de inquilinos que se oponían. En realidad, quienes proponían y propusieron este cambio venían con un tinte político muy marcado, muy fuerte, queriéndose de alguna manera llevar todo por delante, y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Entonces, no nos llamó la atención. Lo lamentable es que, como bien vos indicaste, hemos perdido mucho tiempo y mucha plata, y nos llevó a una crisis como la que estamos viviendo, donde no tenemos propiedades para alquilar y además los precios, más allá de la inflación país que tenemos, se fueron por las nubes. Diría que hasta ahora todo lo que se alcanzó, se logró, es a través de los castigos y tenemos que ir a un régimen de promociones. Yo digo que aquel que ofrece un bien en alquiler tiene que de alguna manera ser incentivado. Está dando un capital en préstamo y de hecho incluso el retorno por dar ese capital en préstamo es muy bajo. ¿Incentivado cómo? Con una desgravación impositiva. Y esto tiene que quedar muy claro. Cuando hablamos de desgravación impositiva, no es para beneficiar al propietario, es para beneficiar al inquilino. Cuando salió allá por el año 2020 esta norma, los inquilinos festejaban porque decían, el propietario ahora va a tener que pagar todos los impuestos, va a tener que pagar todas las tasas, eso se trasladó al precio. A precio, eso fue a precio. Y por eso los precios se incrementaron. Aquellas personas que, vuelvo a decir, suplen de alguna manera lo que el Estado no puede hacer, algún incentivo tienen que tener. Entonces digo, desgravemos los materiales o el IVA en los materiales en la construcción, generemos algún tipo de ventajas. ¿Para qué? Para que de alguna manera se vaya subsanando este déficit. El Estado no puede hacer todo. Hay un proyecto del diputado Gioja que habla incluso de comprar viviendas. Sí. Y la verdad que no sé con qué fondos. Y creo que esto, si realmente se da, lo veo muy difícil, pero si se diera,
va a ser un motivo más de denuncias de corrupción. ¿Tienen receptividad este proyecto del que usted me está mencionando en lo que es las fuerzas políticas, en lo que es el debate público sobre esto? Porque en general en la Argentina nadie habla de bajar impuestos o desgravar impuestos, todo lo contrario. La verdad que, off the record, ellos son coincidentes, porque ponemos cada vez más carga, pero cada vez se recauda menos, porque cierto es que nuestra economía cada vez se maneja más en negro. Por eso, resumiendo, digo que tenemos que ir a un régimen de incentivos que no es beneficiar a un sector, sino beneficiar a todos. Tenemos que acortar plazos. Creemos en un Estado marco, no interventor, pero un Estado que genere un marco, porque la salud, la educación, la vivienda, tienen contenido social, sobre todo en los países latinos. Entonces no tiene que haber un Estado regulador, pero sí un Estado que genere un marco que permita que por ahí se canalice y se muevan todas las inquietudes. Opiniones, obviamente, diferentes a otras. Les quiero recordar y despedirme con Javier de un tema con el cual empezamos el programa y lo repetimos aparte de todo lo que nos consumió Javier Milei. Alberto Fernández se hinchó las pelotas. ¿Saben de quién? Sí, ustedes saben de quién. Vamos a ver medidas pronto. Hasta el domingo próximo.